Buenas noches compañeros, mi nombre es Oscar Parra. Para esta ocasión vamos a manejar un ejemplo práctico de pruebas de hipótesis para comparación de varianzas. Entonces vamos a trabajar sobre un ejemplo de unos restaurantes, donde dice el ejemplo: un grupo de empresarios a mediados del año 2020 abrió 2 restaurantes en las zonas más representativas de la ciudad de Bogotá, donde después de un año de actividades los propietarios deciden medir y comparar el nivel de ingresos de ambos restaurantes, para lo cual eligen muestras aleatorias de los ingresos mensuales. En la tabla que se ve ahí posterior, vemos los datos obtenidos aleatorios, donde tenemos 8 muestras representativas para el restaurante y el restaurante 1 y el restaurante 2. Para este caso hacemos un promedio de esos ingresos, que lo que es básicamente es hacer la sumatoria de cada uno de los datos obtenidos, y esa sumatoria dividirlo en el número de muestras, que para el caso son 8. De esta tabla se puede afirmar que el restaurante 1 tiene ingresos promedio mayores de los del restaurante 2, y se asume que el consumo mensual tiene distribución normal, considerando un nivel de significancia del 5%. Lo anterior pues se puede evidenciar en la tabla directamente. Como lo podemos ver, pues el restaurante 1 tuvo un promedio de 302 y el restaurante 2 de 293.8, lo que nos lleva a la afirmación que les acabo de mencionar. Entonces básicamente, con base a lo anterior, pues digamos que es lo que es el fin al que queremos llegar, de demostrar el tema de los ingresos para cada restaurante, pues de alguna manera demostrar cuál está teniendo el mejor ingreso. Continuamos. Dado que las varianzas poblacionales son desconocidas, lo primero que debemos hacer es realizar una prueba de hipótesis para determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Para el caso de arriba, pues la varianza ya la tengo calculada, pero ya más adelante vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar el planteamiento de las hipótesis. Acá, de antemano aclaro, tengo un error de escritura, pero están dadas por la hipótesis nula, que es la primera que encontramos allí, donde presentamos la varianza 1 al cuadrado es igual a la varianza 2 al cuadrado. Y para el caso de la hipótesis alternativa, que está dada por la varianza 1, que es diferente a la varianza 2, lo anterior teniendo en cuenta un nivel de significancia del 0. De alfa de 0.05. Entonces el estadístico de prueba es el F calculado, donde tenemos la varianza 1 sobre la varianza 2, que ya reemplazando, para el F calculado, como les decía, ya lo tenía arriba, reemplazamos datos y nos da un valor de 1.2227. Para continuar con el ejemplo, lo que debemos hacer es calcular los grados de libertad, donde para el caso del numerador, lo que tenemos es el número de muestras, o n menos 1, y para el caso del denominador tenemos el número de muestras menos 1, donde nos da igual a 7. Digamos que para el caso del ejemplo, al realizar como un ejemplo, digámoslo así, de tipo cuadrado, donde tenemos el mismo número de muestras, el numerador y denominador pues va a ser igual, el caso del número 7. Entonces, dado que el nivel de significancia es igual a, o es dado por alfa medios por ser bilateral, para el caso es igual a 0.025. Entonces, lo tenemos dado que el F tabulado es igual a 0.025, 7 para el caso de los grados de libertad del numerador y los 7 que tenemos en los grados de libertad del denominador. Entonces, aquí tengo la tabla, donde tenemos que para los grados de libertad, para el caso tenemos 7 grados de libertad, lo comparamos con base al nivel de significancia. Entonces, acá en la tabla lo tengo ya sombreado, entonces nos da un F tabulado de 0.200. Entonces, para el F tabulado,
Bueno, para este caso entonces este F tabulado es para el nivel de confianza, y en el caso de arriba ese F tabulado es para el nivel de significancia. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces para este caso, para un nivel de confianza de 0.975, tenemos el valor dado de 4.995. De acuerdo a eso, pues se acepta, lo que obtenemos es que se acepta la hipótesis nula, donde no existe una suficiente evidencia estadística con un nivel de significancia del 5% para afirmar que las varianzas son diferentes. Con este resultado afirmamos que las varianzas son iguales. Ahora, sabiendo que las varianzas son iguales, pasamos a probar si el restaurante 1 tiene ingresos promedios mayores que el restaurante 2. Digamos que eso ya lo podemos ver en los promedios de arriba, pero vamos a pasar a demostrarlo. Entonces, para comprobar esta hipótesis, tenemos que para la hipótesis nula lo tomamos sabiendo que la media del restaurante 1 es menor o igual a la media del 2, y para el caso de la hipótesis alternativa, la media del restaurante 1 es mayor a la media del restaurante 2, lo anterior con un nivel de significancia alfa de 0.05. Entonces continuamos con lo que vamos a hacer es hallar el t calculado, que lo tomamos con base a la fórmula que se presenta acá, donde nos da un valor de 1.63. Entonces para el caso del t tabulado, lo sacamos de esta tabla, la t-student, donde con 14 grados de libertad, que es el número que ya tengo demostrado, con un nivel de significancia del 0.05, nos da un valor de 1.7613, que es el mismo valor que yo tengo acá descrito. Simplemente pues lo que hice fue ajustar las decimales. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, la decisión final, o el criterio final, es que se acepta la hipótesis nula, y partimos de que no existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significancia del 5%, para lo cual se afirma que el restaurante 1 tiene en promedio mayores ingresos mensuales que el restaurante 2. Entonces, pues este sería el fin del ejemplo, y digamos que ya es a lo que queremos llegar. Simplemente la afirmación en la que se dice que no existe suficiente evidencia estadística teniendo en cuenta ese nivel de significancia, pues para el ejemplo que tenemos dado. Pues esto es todo. Entonces pues espero que les haya servido, que me haya entendido, y nada, en una próxima oportunidad pues nos estaremos viendo en un nuevo tema, un nuevo ejemplo de la materia.